Hola, hola y bienvenidos a un live que vamos a transmitir con ustedes el día de hoy, hablando sobre un tema espectacular que se titula de los videojuegos a los libros. Vamos a invitar a nuestra tarde de hoy. Vamos a ver acá, a ver si aparece desde España. Hola, ¿me Muy escuchas? buenas, Déjame subir el volumen. Hola Samu, bienvenido. muchas gracias. Gabriel que se conecta, saludos. Por cierto, si hay algunos comentarios, recuerden escribirnos allí y con mucho gusto le responderemos. Nada, bienvenido. Mira, no sé si alcanzas a ver, pero yo me puse acá la tarea de sacar mi setup. Sabes que me compré un teclado de luces y todo lo demás, Ostras, pero casi no lo uso. Saludos, Gabriel, qué bueno que te conectas. Yo ahora subo esto. Ujú. está bien preparado, ¿eh? Sí, claro que sí. Y no coloqué las luces porque las busqué, pero no supe que hice el control, así que eso quedó ahí en el olvido. Pero bueno, nada, lo hago por ti. Nada, bienvenido Samuel, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí, la verdad. Me hace mucha ilusión poder charlar contigo un rato. Te pido perdón por el tema del horario, fue mi culpa y de Solo check-in. faltaría, Ah, solo pero faltaría. me dijiste que de Barcelona, ¿cierto? Sí, Ah, cerca de Barcelona, 30 kilómetros. ¿cómo se llama la ciudad o la zona? Granollers. Granollers, listo. Siempre nos gusta resaltar también de dónde nos conectamos para que si alguien de allí se conecta, pues, ¿por qué no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy chévere con Samu, que es, como yo lo dije al principio, de los videojuegos a los libros. Y más que mi historia, es la historia de Samuel, que con mucho atrevimiento, y pido perdón otra vez por puesto en aprietos en decidir hablar de esto, ¿no? Es un placer, de verdad. Te lo digo. ¿Se me escucha bien? Sí, señor, todo está perfecto. Perfecto, perfecto. Para mí es la primera vez que lo haré, así que bueno, no sé cómo va a ir, la verdad, pero al final es contar, como dices, mi historia y nada, espero explicarlo de la mejor manera. Sí, quiero que sepas que aquí en la librería hablamos obviamente de los libros, pero también nos gusta hablar sobre temas que se conectan con los libros. Y esto me parece que es una realidad que muchos chicos o muchas personas se enfrentan, que de alguna manera yo también he enfrentado. Entonces, a los adictos de videojuegos, este es su life. Aquí tenemos uno en especial. Entonces, nada, te preparé varias preguntas para que empecemos a preguntarte. Ay, voy a colocar el timer porque después charlamos de más. Mira, ahí está. Y vamos corriendo. Entonces, bueno, Samu, primera pregunta. Venga, ¿Videojuego favorito? el FIFA. Ok. ¿Plataforma que te gusta jugar más? ¿Consola o PC? Eh, yo solo jugaba a consola. El PC lo jugué en 2004, 2005, luego ya fue la PlayStation. Ok. ¿Cuántas horas al día más o menos en promedio jugabas o juegas? Em, Hay un antes y un después, antes o sea, en el COVID, en el confinamiento. eh, Mira, te puedo decir que el fin de semana tenía que jugar de viernes por la tarde a domingo por la noche, 10 horas tenía que jugar. ¡Wow! Y luego entre semana, pues ponle un par de horas al día, Ok, 10 horas. como Bueno, mínimo. Como como mínimo. O sea, mínimo, güey. A hablo, o ver, sea, ahí está, todavía está mi amigo Gabriel. Hay un amiguito acá que lo tengo. Gabriel, ¿cuántas horas tienes tú ahí? Bueno, listo, nada, 10. ¿Género que te gusta jugar? Bueno, aunque hablaste de FIFA, pero no sé, RPG, shooter o no sé, estrategia. mi juego por excelencia es el FIFA, donde he dedicado más horas, pero también he jugado al GTA, al Call of Duty. em, Y bueno, siempre vas toqueteando algunos juegos, también en el móvil. Eh, no te puedo decir cuántos he jugado, pero para decirte tres modalidades, Call of Duty, FIFA sobre todo y GTA, GTA Oh, V. ¿pero GTA te representa los mundos abiertos? Pregunto. ¿Perdón? ¿El GTA representa como videojuego de mundo abierto? Sí, ¿El aunque tampoco lo FIFA, entendía mucho, la verdad. FIFA representa los de juegos deportivos? Sí, FIFA Y es fútbol. el otro era el shooter, que se me olvidó. El Call of Duty. Call of Duty. Igual, eso, o Sí. sea, lo que quiero ver es la gama de juegos que Samuel jugaba.
O juegan, no sé. Sí. Ahorita hablamos de eso un poquito más. Ok, ¿te gusta a la hora de jugar, juegas más por la historia, por la estrategia del juego, por la competencia misma? ¿Qué es lo que te La atrapa? competencia. ¿Competencia? Ah, eres La competitivo compet- entonces. Porque, bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Pero es el factor más adictivo que hay. Entonces, tú necesitas ser el mejor todo el rato. Mucha dopamina, Eh, entonces. sí, 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 sí. Ok, ¿algún streamer de videojuegos que te guste seguir o que sigas? Seguía, bueno, DJ Mario es el streamer por excelencia de FIFA y luego seguía a otros que eran profesionales que a la vez que jugaban también explicaban cómo jugar, seguía a muchos. Gravesen se llama uno, a Tito Colde, bueno, hay muchos de FIFA de estos que enseñaban a cómo jugar mejor, ser mejor jugador de FIFA. Entonces, bueno, estas fueron las preguntas, las primeras preguntas de esta primera parte, donde conocimos, evidentemente, que tenemos un adicto, no, mentira, a un amante de los videojuegos, voy a llamarlo así, llamado Samuel. Pido perdón, Samuel, si te expuse de No, más, ¿qué va, por favor? O ¿no? sea, lo dices, todas las letras, es así, sí, 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 Bueno, sí. yo no soy tan bueno, o sea, de videojuegos te comenté cuando charlábamos por chat, pero traté de reunir algunas de las preguntas básicas para ver si eras o no A ver, un consumidor de este servicio. venga, Entonces, ahora bien, vamos a empezar a hablar un poco de cómo llegaste ahí, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento a los videojuegos? sí. Em, siempre desde pequeño le pedía una consola a mis padres, no me Ajá. la daban, no se resistían a ello, hasta que, bueno, ya llegué a, no sé si fue en secundaria, con 13 años o 14, que me regalaron, tuve una, pero que era, en realidad no, era muy pequeño y tampoco jugaba tanto, pero me regalaron la PlayStation 2, creo que tenía 13, Ujú. 14 años, y ahí ya empecé con el FIFA. Bueno, con el FIFA empecé en 2004 y tuve los FIFAs del 2004 hasta el 2022 todos. O sea, tenía una colección de FIFAs. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? Ahora no sé dónde están, la verdad. Ok. Ahora, creo que los Pe- tiré. Creo que los tiré. Pero fíjate que la Play 2 o el PlayStation 2 fue una de las consolas más vendidas de PlayStation. O sea, entraste Sí, en un auge espectacular. Bueno, yo tuve la Play 1 para esos momentos, pero imagínate tú, entraste en un universo, creo que en la era dorada tal vez, del inicio de los sí. videojuegos, para ese La momento. Play 2, bueno, la Play 1 fue súper importante, pero la Play 2 creo que fue un poco más la explosión, ¿no? De que todo el mundo ya tenía la Play 2, luego vino la 3, luego la 4, ¿no? Pero la Play 2 para mí fue en la puerta Ok. a todo ello, sí, sí, Y sí, desde sí. ahí el FIFA te acompañó. Siempre podía jugar a cualquier otro juego, pero o sea, de todos los demás me cansaba, pero del FIFA nunca me cansaba. A ver, ¿qué equipo de, bueno, fútbol, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Yo soy del Barça desde antes de nacer. O sea, Dios, el último chico que tuvimos también era del Barça. Y digo, no, Barça fíjate forever. que, fíjate que mi madre, mi padre estaba de viaje cuando estaba embarazada, y mi madre, en una llamada, en la final de la Champions de Wembley, la primera Champions del Barça, Ok. en la media parte de ese partido, estaban hablando mi padre y mi madre, y es cuando mi madre le informó que iba a ser padre por segunda vez. Wow. O sea, y luego mi padre recibió esa noticia, luego el Barça ganó la primera Champions, bueno, pues O sea, que quizás de ahí pudiésemos decir que viene de tu fanatismo por el fútbol. total, total, sí. Ah, Bueno, yo desde que tengo casi memoria, que sí, 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 le voy oh, mucho al Barça. ok, listo. Entonces tuviste la Play 2, después otras consolas, ¿cuáles más tuviste? Tuve la Play 3 y la Play 4. O sea, para jugar al FIFA ya me valía eso, iba de sobras. Así que fueron estas tres consolas que Mm, las amorticé bien, la verdad. ok, pero luego pasaste a PC, creo, ¿o no? No, o sea, empecé con FIFA 2004 y 2005, luego 2006, 2007 y 2008 de Play 2, luego algunos otros FIFA 2000, la Play 3, y creo que en la Play 4 igual estuve desde 2015 hasta 2022. Ok, perfecto. La Ya, Play pero 4, para que te ujú, hagas una idea, te hablo de la Play 4, me salto dos. En el confinamiento encendía la Play, ponle ujú. a las 8 de la mañana,
7, 8 de la mañana, 9 cuando me levantaba cada día, y la cerraba a las 11, 12 de la noche. 9 de la No mañana, jugaba todo el rato, casi más de 12 horas. no jugaba todo el rato, lo que sí que la dejaba encendida para estar preparado cuando llegase y ya poder empezar a jugar directamente. O sea, Dios. claro, es que te tendré que explicar cómo funcionaba mi cabeza. Sí, a ver, Porque explícame. o sea, yo siempre jugué, O no sea, jugué muchísimo. antes de eso, que me explique cómo funcionaba tu cabeza. O sea, desde pequeño, porque cuando tuviste, ¿a qué edad tuviste la Play 2? Me dijiste que era a los 15, 10, 12. 13, 14, yo creo. Mira, aquí nos dice GatPes, que también sé que es un amigo de videojuegos, dice, en el confinamiento me la pasaba igual o capaz un poco peor, o sea, las mismas horas que tú o igual, ¿me Sí. entiendes? Entonces, por eso el tema me pareció muy interesante porque es que realmente yo sé que eso pasa a muchos chicos o personas o chicas también que juegan videojuegos y bueno, a veces se vuelve un poquito pesado controlarlo. Sí. Ahora bien, entonces, ¿me dijiste a qué edad empezaste con la Play 2? A 13, 14 años. 13, 14 años, ¿ahorita qué edad tienes? Ahora tengo 32. 32, casi contemporáneos. Y dejaste un poquito los juegos hasta hace como 2 años, me parece, ¿no? A 3 años. Tres 3 años. años. O En sea, agosto 2022. prácticamente adolescencia, juventud. Y bueno, en España sé que a veces es un poquito diferente, pero ya a los 30 ya llegas a ser, digamos que un Sí, adulto maduro. literalmente media vida. No, pero está genial, porque es que realmente los videojuegos se encuentran, no a veces piensan que es solamente para niños, solamente los que están en Sí, el mundo entienden que al final te acompañan toda la sí. vida. De hecho, en el confinamiento teníamos un grupo en el que jugábamos muchos, nos lo pasábamos súper bien, pero éramos todos de mi edad, treintañeros. Ok, Sí, sí, 30 sí, sí, años. sí, Hola, sí. lectura del cielo no se conecta. Saludos también acá de Bogotá. Un Bueno, listo. saludo. Entonces, ¿cómo funcionaba tu cabeza, o sea, tu Mm. mente en el videojuego? ¿Por qué tantas horas? Y además, ¿estabas solo? No, te conectabas con otros, ¿no? No, me conectaba solo. O sea, solamente en el confinamiento algunas veces jugaba con otros, pero hay un antes y un después en el confinamiento. Antes del confinamiento, pues jugaba, pero sí que es verdad que no tenía una necesidad diaria de jugar. Jugaba cada semana, eso seguro, pero no fue el paso que vino después. ¿Qué pasó en el confinamiento? Que Ok, para los de tenía... Latinoamérica no usamos la palabra confinamiento, sino el tiempo ay, ya me olvidó el nombre. em, ¿cómo le llamáis? Uy, se me fue el nombre. Pero Bueno, el bueno, tiempo que sigue. estuvimos encerrados en casa. Se me fue el nombre, pero eso fue, bueno, en Ah, 2020. Ay, comenten ahí, fue la palabra, perdóname, dale, sigue. no, bueno, Eso no, fue. pues estuvimos, no sé, creo que 2 o 3 meses cerrados en casa. ¿Y qué pasó? Que había tiempo de sobras. Justamente yo hacía 6 meses que me había casado. Pandemia, esa fue Pandemia, sí, en la la que usamos pandemia. acá Sí, sí, más, sí, ya sí, me sí, acordé. sí. La pandemia. Claro, el confinamiento fue el tiempo que estuvimos cerrados en casa. Yo Ok. lo llamamos así. Y estábamos casados, dato importante, no teníamos hijos, entonces teníamos todo el tiempo del mundo, ¿no? Mi mujer empezó a hacer sus hobbies, manualidades y tal, y yo Ay, dedicaba soy mi re tiempo fan de tu a... esposa y las manualidades que hace. Ojalá el día de mañana hagamos algo chévere. Ahí dejo Yo, esa yo cuña soy muy fan aparte. también. Y nada, pues me las arreglaba para pasar todas las horas posibles. ¿Qué pasa? Que ya no solo era jugar a partidos de fútbol, que así funciona el FIFA, sino que el problema es cuando, mi problema fue cuando me metí en el modo online, en línea, y competía con otros jugadores. Y es un modo en el que además tienes un mercado de jugadores, para hacerlo fácil, en el que hay especulación. Es como si fuera la bolsa, pero bolsa de jugadores, llevándolo a lo sencillo, ¿no? Pero mi cabeza no solo se trataba de qué tan bien jugaba con los jugadores, sino cómo yo podía ganar más dinero para comprar más jugadores. Entonces, como te decía, las 10 horas del fin de semana eran de puro jugar con los jugadores, pero luego no te puedo decir cuántas horas eran de, pues, especulación, comprar, vender. eh, claro, mi cabeza cambió a un entretenimiento, a necesitar jugar y a constantemente, aunque no esté jugando, aunque esté con mis amigos tomando una Coca-Cola,
yo estar pensando en qué jugadores tengo que comprar, qué vender. O sea, era Pero, 24 pero horas. yo no, perdóname, yo no lo he jugado, pero ¿y qué te daba más poder tener un jugador diferente o qué? em, O se coleccionan como tal. eh, es que, claro, A ver, em, abre tu cuenta y compra la lateral. No sé si ya te, la te da tienes. mejores jugadores, pero en realidad es una obsesión que te crea el juego Sí. para, para ser mejor que los demás, para tener mejores jugadores. Total, no sirve para nada en realidad. Y Pero los eso. videojuegos, Ujú. sí, dime, dime. No, 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 dale, continúa, yo ahorita complemento. Los videojuegos que más comerciales, ¿vale? Porque vi que hiciste una entrevista también con un chico que presentaba su videojuego y tal. Sí, No hablo de este tipo de videojuegos. no. Los Ah, videojuegos más mira, eso ha sido comerciales. divertido porque esta semana, yo no sé, pero ha habido muchos videojuegos y hablé de un, justo había planificado el videojuego contigo hablando de manera negativa, por así decirlo, que no es necesariamente, pero justo estaba promoviendo el uso de un videojuego infantil. Claro, es educativo, es diferente. Es diferente, es diferente. El tuyo es adictivo. Ah, Y, pero el problema de los videojuegos de ahora, no sé, top 10 videojuegos más vendidos, es que te crea la necesidad de hacer pequeños objetivos para recibir recompensas. También te da la opción de gastar dinero real para tener mejores jugadores o mejores lo que sea de cada videojuego, ¿no? Entonces, sí que al jugar en diferentes videojuegos he visto un patrón que hay en los más vendidos, que es lo que te digo, ¿no? Es intentar ir buscando cumplir objetivos, te dan recompensas que nunca son buenas, pero tú las estás esperando y tú cumples todos los objetivos para unas recompensas que tú esperas que tú un día te toque la lotería y no toca. Entonces, este es el mecanismo en el que es muy fácil caer y ser adicto. Y es lo que me pasó a mí. Yo estuve, pues después del confinamiento, estuve 3 años, pues con este ritmo de juego, en el que evidentemente ni para mí era sano, ni para mi matrimonio, ni para nadie que estuviera cerca mío, porque a ver, mi mente ay, estaba centrada en sí. el videojuego. Mira, aquí dice que también hay que estar pendiente de las recompensas semanales y diarias que también te dan. Entonces, claro, eso permite que aún estés aún más conectado. Eso es Sí, verdad. Mira, bueno, él es mi compañero de videojuego. No sé cómo te enteraste que estabas aquí, pero bien. Entonces, yo, lo sabe bien. Ah, cuando nos sí, sí, sí. conectábamos, le voy a decir, él me decía, mira, me mostraba obviamente todas las recompensas que abarcaba. Yo nunca entendía de por qué pasaba eso. Obviamente, incluso si comprabas la suscripción de 6 meses, te daban más objetos de regalo que yo, por lo menos, yo pagaba la suscripción y ya, y la mensualidad, pero yo, perdón, compraba el juego y además de eso la suscripción, pero yo no compraba más, pero dije, no. Entonces, claro, yo Sí, siempre sí, estaba sí. por debajo en skill o en habilidades porque ellos siempre te dan Exacto, más. exacto. Nunca es suficiente, nunca llegas al punto donde quieres, porque al ser competitivo, el videojuego constantemente te está diciendo en qué posición estás, a Ok. nivel mundial, a nivel de tu país, a nivel de todo, ¿no? Y es aquello que ¿Y qué posición necesitas. tenías? A nivel de juego, yo creo que estaba en el 1% de jugadores que más jugaban. Wow. Sí, 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 sí. O sea que hay Sí, muchos sí. más. En lo que me decía, no llegué, no recuerdo cuántas horas eran al año. Evidentemente, sumando las horas eran varios días, pero una locura, o sea, una locura que yo lo decía, lo comunicaba a la gente como riéndome, pero yo lo pienso ahora y madre mía, y gracias a Dios que ha cambiado. Ok, ahora bien, te pregunto, ¿en qué momento eso que se comenzó como quizás un disfrute se convierte ya como una dependencia que comienza a afectar a tu entorno? ¿Cuándo tú empiezas a darte cuenta de eso? Una cosa es darte cuenta y otra cosa es reconocerlo, en mi Me caso, encanta, ¿no? muy bien. Ajá. Entonces, yo creo que me di cuenta, pues quizá un poco después del boom de la pandemia y todo, eh, o quizá los inicios, quizá ya era consciente, ¿no? Pero reconocerlo creo que fue en 2021, 2022, que de hecho fue, para situarnos en fechas, ¿eh? Creo que fue en noviembre de 2021 que yo le dije a Dios,
yo no puedo salir de esto, necesito que tú me saques de aquí. Me encanta. Em, y a veces Dios no responde como nos gustaría, Ajá. ni con los tiempos, ¿no? Que nos gustaría, pero creo que fue en noviembre de 2021 cuando yo le pedí a Dios que me sacara de esto porque yo no era capaz de hacerlo. Ok. Pero, o sea, tú quieres, bueno, ya tienes más de 30 años, o sea, pasaste el cole, pasaste la universidad, te casaste, me imagino que trabajas. ¿En qué Sí. momento jugabas? Porque, no sé, repensar en que estoy como que en el trabajo revisando mi celular como para comprar, no sé, Pues una nueva skill. claro, fíjate que tenía que jugar 10 horas, eran más de 10 horas, pero tenía que jugar, ponle 12 horas, no sé, ponle 10 horas el fin de semana. Yo me tenía que organizar el fin de semana para jugar esas 10 horas. Entonces, si dejaba de hacer planes, lo podía cumplir. Pero si yo cumplía todos los planes sociales, familiares, pues si me tengo que despertar a las 5 de la mañana o irme a dormir a las 3 de la mañana porque tengo que jugar a esas horas, pues lo hacía así. Qué loco, pero sí, sí puede ser. De hecho, eso me gusta mucho porque al final recuerdo que alguien me escribió que quería conectarse al live y yo, claro que sí, conéctate. Pero a veces los adultos que quizás no nacieron en la época de videojuegos, como fue tu caso o mi caso, no pueden entender cómo al final algo tan quizás tonto para ellos realmente es toda una vida que tú te metes en un universo como paralelo y realmente creas como una vida también diferente Sí, y realmente es una vida pero en videojuegos. Y tienes que totalmente. cumplir, tienes que trabajar dentro del videojuego, tienes que reunir habilidades y X, Y, Es Z. que lo dices y es tal cual, ¿eh? O Claro, sea, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que, claro, cuando yo jugaba con mis amigos, ¿qué pasaba con ellos? Yo dijo, no tengo dinero para esto, ellos me trabajan. Y yo que no, tienes que reunir varios objetos dentro del juego y después venderlo en la subasta y vendíamos porque jugábamos World of Warcraft. Entonces, sí, como dice Gabriel Galpes, eso era una realidad alterna. Entonces, claro, a veces me decían, oye, llevas mucho tiempo jugando, y yo ya va, que tengo que reunir tantos objetos que tengo que venderlos, después venderlos, devolverme a conectar para ver si recuperé, luego saber cuánto me falta, luego entrar en los tiempos para jugar, como es un juego o sea, es online, te conectas con muchos otros, entonces sí, a tal hora España, hora Colombia, lo que sea, o sea, imagínate, es una vida paralela. sí, Lo que pasa es que la gente no lo totalmente. entiende, ¿me entiendes? Y es, Ahora bien, y es una vida individual totalmente. O sea, mi mujer no estaba en esa vida. O no. sea, como mucho le podía contar, pero luego yo me sentía ridículo explicándole cosas del videojuego. Sí, Pensaba, es verdad, es verdad. no lo va a entender. Ahora bien, esos videojuegos que te hacían sentir, porque si algo Muy que buena te pregunta. conecta es que te permite sentir, porque al final me gusta la palabra realidad paralela o alterna. O sea, Muy buena tú eres pregunta. otro Samuel dentro de ese juego. ¿Quién era Samuel? Quizás era el mejor jugador que se ganó no sé cuántos balones de oro, no sé cómo se dice. Para nada. Eh, yo creo que el FIFA es de los videojuegos que más rabia puede ocasionar. O sea, yo no he visto otros Rabia o videojuegos, quizás me gusta la palabra euforia. pero negativa. Ok. O sea, rabia en el sentido de querer coger el mando, que de Sí. hecho no he visto otras imágenes con otro videojuego como con el FIFA, de coger el mando y reventar la tele. Y esto es importante, porque ¿qué pasa? Recuerdo que alguien me dijo, no, le agarré el celular a mi hijo. Yo dije, no puedes hacer eso, porque estás conectado en una partida que no puedes soltar. Tú sabes la energía que el muchacho tiene en ese momento que hasta a mí. O sea, yo le decía, por lo menos cuando me llaman, ya voy, que no me puedo soltar de esto, porque si no todo el mundo se va a morir. Y yo lo tengo que salvar a todos. No, déjame 10 Totalmente. minutos, porque a veces mi mamá me llamaba, oye, ya, no, dame, claro, yo daba tiempo, porque yo no era tan pro como ustedes, pero yo dije, ya va, pero fíjate la euforia, la energía negativa, no, ni siquiera es negativa, o Sí, sea, tú estás metido en ese sí, mundo y es de como de vida o muerte, güey, o sea, no, sí, 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 sí. no, no me Pero lo gusta. acababa, o sea, el FIFA lo que al menos nos provocaba la mayoría era un nivel de frustración que no se podía gestionar. O sea, acababa enfadado. O sea, yo, si estaba contento, seguía jugando. Hasta que no pudiera más, estuviera muy cabreado, dejaba de jugar, mi mujer me veía cabreado hasta que me calmara. Ok, y al final quizás esa misma energía negativa, quizás era contra ella en tu vida real, ¿no? No, no, o sea, contra alguien.
O sea, sí, porque al final, ¿cómo eso te afecta también en tu diario vivir? ¿Sí me explico? Sí, A eso me sí, refiero. a Porque ver, por lo menos los muchachos que- o sea, me refiero a que los muchachos se retraen a veces y los adultos no los consiguen porque es que realmente ellos están pensando en otro mundo que tú no estás entendiendo. Entonces se vuelven claro, agresivos y no es porque el niño sea claro, agresivo, la persona sea agresiva, es que tú no entendiste claro, la dopamina que él tenía en ese momento, sí. ese pito en este juego. Yo no lo, quizá no lo pagaba con otros porque ya tenía 20 largos años, pero sí que muchos adolescentes, pues te puedes imaginar los gritos que pegaban en sus habitaciones, las televisiones rotas que habían. Como adolescente, cuando tú no gestionas todo esto, no sabes gestionarlo, lo pagas con el primero que tienes delante. Igualmente aquí STFN Flores nos escribe cuántas horas seguidas has jugado y él me dijo que prácticamente más de 10 horas al día, por decirlo así. Yo sé que ya alguien más nos comentó que mucho más, de hecho. Ujú. Sí, Entonces, sí, bueno, sí, sí. entonces, ¿cómo comienza a afectarte los videojuegos de manera negativa? Hablamos de quizás un tema de dinero, porque ya quizás en vez de utilizar los ahorros para una cosa, lo utilizabas para otra, quizás la extracción del mundo real, la relación con los cercanos. Sí, era más el ver que yo ya no quería jugar, sino que necesitaba jugar. O sea, Ok. yo tenía que jugar, yo tenía que conseguir esas recompensas. No es que yo O sea, quisiera que hacerlo, si es yo te que era un deber que tenía. invitaba el fin de semana, no sé, vamos de viaje, me decías que no, porque tenías que jugar al... Bueno, yo tenía un problema ese fin de semana. Claro, si yo el fin de semana me iba fuera, pues yo tenía que Pero el concienciarme. problema era el que te invitaba o que tenías que salir, no el juego. Sí, sí, Tal sí, cual. sí. No, Sí. gracias a Dios, nunca gasté más dinero de lo que cuesta el videojuego, que al final era comprar un videojuego al año. Pero, pero no, o sea, yo no me considero que merezca elogios por eso, sino gracias a Dios que pues me protegió de eso, ¿no? De no gastar más dinero y de que al final se quedara en tiempo perdido, digamos, Ok. tiempo No, usado para... inclusive también los videojuegos hoy en día por los precios que manejan, caros, 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 no necesariamente baratos tampoco, o sea, se pueden pagar, se pueden gestionar. Se pueden pagar. ¿Sí? Sí, porque siempre los muchachos les piden a los padres, dame la tarjeta de crédito para yo comprar tal skill o comprar más tiempos de juego, entonces los papás dicen, Sí, no, pero bueno, no es tan caro sí. del todo, pero bueno. Entonces, Ujú. bueno, eh, o sea, antes de hablar de quizás los puntos negativos, ¿sí? Hablemos de quizás los puntos positivos que quizás los videojuegos nos puedan traer a nuestra vida para tratar de decir algo bueno de ellos. Porque sé que los papás van a decir, mira, ven el video de 24/7 para que dejes de jugar la FIFA. Y le digo Sí, que ya va, hay que entender el universo en el que estamos entrando. sí. No, porque vuelvo, repito, Ah, a mí me gusta jugar y a mí me gustaría jugar más, pero la verdad no me da tiempo. Pero también hacerlo desde el punto de vista de compartir, qué sé yo, contigo o compartir con otros amigos en diferentes distancias. De hecho, muchos que hemos salido de diferentes países nos conectamos gracias a un juego. También sí, tú te sí, sí, liberas sí, un sí, poco sí, de sí. la presión del trabajo, de la familia o tus responsabilidades como adulto, que digo yo a veces, porque el juego te sirve como para liberar un poquito de tensión, aunque te meten otra Sí, tensión, ¿no? A ver, sí. ¿qué te trajo de bueno los videojuegos? Y sí, para eso, para socializar también. Yo he quedado con algunos amigos y tal, y quedamos, pasamos un tiempo hablando. De hecho, con algunos amigos, las conversaciones más profundas que he tenido ha sido mientras jugamos al FIFA. Bien. Entonces, Ahí va tiempo una. con... ¿Eh? Ahí va una positiva. Sí. Yo creo que... Perdona, que llevo unos No, días tranquilo. con una tos y todo. Como puntos positivos, yo creo que puede ayudar a socializar, ¿no? Sí. Y como a distraer. Pero el punto de distraer, claro, como comentaba el otro podcast, ¿no? Tiene que haber unos límites y esos límites son muy acorde a cada persona. Sí. Entonces, pero el punto de socializar quizá y poderte evadir un poco de si hay estrés o lo que sea, pues puede ayudar, como si fuera cualquier otro tipo de hobby. Entonces, fíjense ustedes, es un tema de socializar. Me gusta porque sí es verdad, a veces tú compartes más o tus intimidades, tu historia con otra persona que no, quizás no viva en el mismo país, que a veces no tienes como que compartir eso de esa persona cercana. Porque yo le Ujú. preguntaba a mí cómo te fue en el trabajo y él me preguntaba a mí y entonces contábamos qué tal. Y Sí, hasta los chismes del trabajo porque esa persona vive en otro país, nadie se da cuenta. Pero sí, claro, tú te liberas ahí, compartes, disfrutas, te relajas un poco, sí, eh,
quizás vives el sueño de ser un gran jugador de fútbol o un gran superhéroe también, no sé, me parece que es emocionante. Y realmente los mundos son tan mágicos, que es la parte que a mí me gusta, que yo la verdad me gustaba ser mago en mi mundo, y yo quería ser el mago más poderoso y me gustaba, me decían, yo siempre agarraba los que brillaban, ¿sí? Entonces Sí, yo quería ser el que más brillara en la luz, así el poder no hiciera nada. Y me ya, parecía ya, ya, lindo. ya. Entonces cuando alguien que competíamos sacaba un poder y yo no lo tenía, yo dije, ¿por qué yo no tengo ese poder? Y me explicaba, es que no estás en ese nivel, o todavía no has desarrollado esa habilidad, o tienes que hacer no sé cuántos talentos, una cosa loca para poder tenerlo. Yo ahí me perdía, pero fíjate que es muy Pues emocionante. mejor, la verdad. Sí, Mejor que te perdieras ahí. sí, pero al final, fíjate cómo te va atrapando. Vuelvo, repito, es una vida paralela que a veces no sabemos cómo gestionar. Entonces, bueno, nada, Samuel ha pasado por eso quizás mucho más que yo. Eh, Al final se transforma en algo no tan producente para ti, ¿sí? Ujú. Dando Sí, quizás tiempos de sueño. Ahora sí, lo negativo. sí, sí. Yo creo que no quiero generalizar, pero sí que creo que es algo que nos pasa mucho a los hombres. Y es que creo que podemos tender a ser más adictos, a tener una adicción, ¿no? Y los videojuegos, si me imagino los principales, los más famosos, hay hay un poco de violencia, ¿vale? Directa o indirecta. Y creo que los videojuegos están bastante hechos para los hombres, o sea, Sí, claro, claro, claro. De hecho, porque son los principales mira, consumidores. había una estadística que decía que las mujeres se tienden a marear más con los videojuegos que los hombres porque, porque la forma en la que ellas ven son es diferente. Aunque yo en la particularmente me pasaba como las mujeres, me mareaba y creo que lo expliqué y los que ven ahí y me conocen saben que yo no aguantaba mucho tiempo porque es que yo me mareaba. O sea, yo no podía, pero sé que a los chicos en su mayoría no les pasa. Yo le decía, ¿no están mareados? Y ellos me decían, no. ¿No les duele los ojos? No. ¿No están cansados? No. Y Podría entonces 5 horas más. Sí, 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 sí. yo dije, no, o sea, no puedo. Yo sí, la verdad, soy débil para eso. Y Sí, sí. ese es mi sueño frustrado en mi particularidad. Pero bueno, Pues, pues pero esa genial. violencia, sí, aún así Sí, esa violencia también como te engancha. Porque vos, repito, tú te sientes el mejor jugador del mundo, quizás, que he sí. visto hoy. Y Claro, fíjate, un 1%, ¿no? No 1% los mejores. Que sí, al final cuando juegas tanto, pues te mejoras, ¿no? claro. Pero fíjate cómo están hechos los videojuegos para crear esa dopamina constante, que dependas de esa dopamina, que este punto fue muy importante para el cambio. O sea, están hechos para que tú seas adicto. Ok, Para mí sí. es el principal punto negativo de los videojuegos. Y hablo de los videojuegos, repito, comerciales, los más conocidos, los que van de guerra, los que van de fantasía, de fútbol, de todo esto, están hechos para que tú juegues más y cada día tengas una motivación para jugar. Que el jugar cada día te beneficie más que jugar 3 veces a la semana. Sí, claro. No, no, o sea, Entonces, sí, yo, como te digo, yo perdía recompensas porque no estaba cuando tenía que estar. Sí, fíjate que aquí dicen que después de la pandemia la miopía de esta persona que nos escribe aumentó. Entonces, sí. fíjate, es un punto negativo. Eh, Sí, y estamos hablando. preguntan cuántas horas seguidas he jugado. Em, Por no, eso dije no, que no más de 10. sí, probablemente. Sí, 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 sí. Ok, por aquí Yo, lecturas al cielo. No, bueno, dijimos más de 10 para dejarlo así general y no juzgarte tanto. Que yo sé que es más. Ok, 10 seguro. 10 sí, aquí seguro. Lecturas del Cielo dice, gracias por tu testimonio, ¿qué límites empezaste a adoptar cuando reconociste que se estaba convirtiendo en una adicción? Pero ya va, ya va. Antes de entrar ahí, me gustaría hablar Sí, de esos muchas puntos gracias. negativos que hablamos de, a veces pasamos más tiempo de más, entonces obviamente la vida se nos va y no estabas cansado en tu día a día a la hora de ir a trabajar. Seguro, porque además trabajaba en un gimnasio, entonces yo era monitor de gimnasio, era profesor de gimnasio y yo necesitaba descansar bien para que mi cuerpo al día siguiente rindiera, ¿no? ¿Cómo Y hacías con claro, tu esposa y tu bebé? Bueno, ya en claro, ese momento ya no estaba, ¿no? gracias a Dios no había bebé en ese momento. O sea, no porque no quisiera que estuviera en ese momento, sino porque la verdad es que ahora teniendo bebé no veo compatible ese estilo de vida que tenía con Sí. el de ser padre, ¿sabes? De hecho, alguien me dijo hace 2 años que nos estuvimos de viaje.
Me dijo, ya un hombre no puede hacer eso más. Y sacó su consola y tenía 2 niños. Y yo, ¡oh! Yo que todavía no estoy casado, dije, yo sí me puedo comprar mi consola. Pero ¿Te eso puedes también, imaginar? está esa decisión en la etapa de la vida que tú lo sueltas. O Sí. puedes esperar que tu niño crezca y juegan conjuntos. También pasa. Yo me imaginaba a mi bebé de pocos meses encima mío, porteado, Ujú. jugando al FIFA. Y Ok. yo, y me encantaba esa imagen. Nada, Pero claro, radiación de videojuegos al pequeño bebé, qué pecado. lo pienso ahora ¿Estás y loco? vuelvo a decir, ¿no? Gracias a Dios que no he llegado a ese punto. Eh, no porque sea el peor punto posible, porque muchos lo Claro, no. hacen, pero yo sé que por mí mismo yo no sé gestionar eso. No, no estoy Ok. diciendo que eso es lo peor que puedo hacer como padre, no, pero sí lo que yo hubiese podido hacer. Ok, Sí, listo. Entonces, nada, temas físicos, demás, y pues bueno, tu vida se ve afectada, evidentemente, cuando las horas sobrepasan. sí, Entonces, nada, ahí vamos a entrar con la pregunta que nos hicieron, pero bueno, ahí comienza un cambio, ¿no? Vamos a comenzar a sí. ir a los libros y Sí, salir de los videojuegos. claro, como di, o sea, no sé si lo explico ya todo el cambio ahora o... No, dale, o sea, ¿cómo comenzó Samu a cambiar su vida después de tantos tiempos de videojuegos? Entendiendo de Vale, que, ojo, como les decía, los papás que nos están viendo, las personas que no lo entiendan, vuelvo, repito, te trae algo positivo, pero después cuando pasas ya demasiadas horas y afecta a tu día a día, ahí hay algo negativo que a veces cuesta reconocerlo, pero ujú. alguien como Samuel dice, hey, reconozco que no lo estoy pudiendo controlar. Sí, sí, Entonces, sí, 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 ¿cómo sí, empieza sí. ese cambio? Como dije, en noviembre de 2021 le pedí a Dios que... Le Bueno, dije, yo no puedo salir. Dios está aquí metido en esta historia, y claro que sí. Sí, porque yo no podía salir. Yo lo había intentado, intenté un par de semanas no jugar, pero O luego sea, siempre hay una entonces, excusa bueno, para ahorita después tomarlo. hablamos de las recomendaciones, pero una es sacar la consola o venderla o regalarla. Claro, yo te puedo hablar de mi experiencia, Ok. porque igual si tú me sacas la consola en ese momento, me voy a comprar otra, ¿sabes? ¡Wow! ¿Tanto No así? sé, no lo sé, no lo Ah, sé. no, pero puede pasar, puede pasar. Sí que es verdad que mis padres me castigaban y quizá estaba 3 meses sin la consola. Lucas dice, hola, Pero, hola, ¿cómo estás? pero, Bendiciones. muy buenas. Pues, pero después yo me volvían a dar la consola y yo volví a jugar como el primer día. Entonces, Ah, ok. tiene que haber un cambio por dentro, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo le pedí a Dios, sácame tú porque yo no puedo. Esto fue en noviembre de 2021 y yo seguí jugando. Pero es que no solo seguí jugando, sino que pensé, bueno, ya que estoy metido y no puedo salir, vamos a utilizar el videojuego con una buena intención, ¿no? Y, y pensé y creé un proyecto para alcanzar a adolescentes pues que eran adictos al videojuego, pues para hablarles de Dios a través del videojuego, Ok. ¿vale? Creé este proyecto, todo tenía muy buena pinta, había un O buen sea, era de equipo. verdad. No, no, no. O sea, no sabes las horas que yo dediqué a ese proyecto, ni yo las sé, pero tenía muy buena pinta, la verdad. Tenía un equipo de asesores que me ayudaban a tener en cuenta temas redes sociales, temas... Bueno, estaba muy bien el proyecto y gracias a Dios se tumbó, no se pudo llevar a cabo. Para mí fue un golpe muy duro porque no lo entendí en ese momento, pero yo ahora entiendo que yo no podía ser de bendición a otros si yo era adicto a ese videojuego. O sea, yo no podía, o sea, Estaba justificando tu adicción. exacto. Estaba buscándole una utilidad. Exacto. Sí, Ok. sí, 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 sí. Entonces yo seguí jugando y ¿qué pasa? Que ese año, junto con otros aspectos, empecé con ansiedad, con mucha Ujú. ansiedad y esa Hola, Simón, ansiedad bienvenido. empezó a deprimirme y acabó siendo depresión, ¿vale? Ok, Entonces, o sea, la depresión tiene muchos aspectos. Para ti, ¿qué era esa depresión? Es decir, estabas desanimado. No sé. sí. O sea, perdona, ¿cómo has dicho la pregunta? Defíneme esa palabra depresión para ti, que es esa depresión que fue, qué sé yo, no quería salir a compartir con nadie, no podía dormir, no sé. Eh,
digamos que me Perdí mi quedé propósito de sin, vida. No sé. sí, o sea, me quedé sin ninguna meta en la vida, sin ningún propósito, sin cero autoestima. Ok. Eh, pero ya no es solo los pensamientos estos, sino el estar todos los días totalmente un desánimo, pero no es un desánimo como un día que, pues bueno, pues tienes un mal día. No, era algo muy profundo. Era algo tan profundo que yo no podía salir de ahí, porque cada día era lo mismo. O Todas las sea, te mañanas era lo mismo. lamentabas no poder jugar la FIFA hoy. No, porque justamente los videojuegos es lo que me ayudaba a no pensar. Ah, Entonces claro. yo Ah, esa, utilizo... esa me gusta, esa me gusta, esa me encanta esa frase. Yo a veces con tantas responsabilidades de adulto, ese placer de no pensar a veces era muy agradable. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llegué a un punto de la depresión pues que yo ya no podía aguantar más, ¿no? Y fuimos a un médico que tenemos en la familia y me dijo, mira Samuel, tú tienes ansiedad por este tema, por este tema, por este tema, pero lo que ha hecho cambiar la ansiedad a depresión, porque son dos cosas que a veces se mezclan, lo que ha hecho el clic de ansiedad a depresión es la adicción a dopamina que te ha creado el videojuego. Sí. O En sea, pocas, ya no es sí, una cosa mental, sino que es una cosa química del cerebro. Que, total, que el, que el estar inundado de dopamina, que es lo que te hace tener el videojuego, hizo que yo tuviera depresión. total. Fíjense ustedes cómo quizás otras enfermedades de salud mental se desprenden a partir de estos momentos de éxtasis. Porque vos Sí, repito, estás tan estimulado y es tan agradable que cuando te la quitan, por eso ustedes ven a todos los niños o a todas las personas jugando todo el tiempo, porque es que se vuelve una adicción como toda adicción. sí, sí, sí. Mira, han preguntado qué haría para evitar que tu hijo le pase lo mismo. Luego respondemos, Sí, pero me parece una muy buena pregunta. sí, 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 sí. Ah, de hecho, Em, voy a anotarlos. Bueno, listo, nada. Identificas el problema, gracias a Dios fuiste a un sí, especialista, amigo de la familia y demás. Eh, y luego, entonces, claro, el hecho de que a mí me lo diga tan claro es vale, ya no es por mi necesidad de la adicción, sino que esto me ha llevado a una depresión. Pero claro, hubo un cambio con los libros. ¿Por qué los libros, no? Y es que mi mujer siempre me estaba recomendando libros, siempre me estaba diciendo, ostras, te tienes que leer este libro, te tienes que leer este otro. Y claro, me recomendaba tantos libros que yo decía, pues no, si tengo que empezar a leerlos todos, no me da la vida, ¿no? Pero en realidad tuvo uno que me estuvo recomendando muchas veces y en una de esas mañanas que yo estaba totalmente triste, depresivo en casa, me dijo, vale, no te leas este libro, pero léete los 20 puntos que hacen como puntos sí, prácticos. Es un libro cristiano. Entonces dije, vale, no me tengo que leer el libro, voy a leer los 20 puntos al final. Entonces yo empecé a leer y yo lo que leía, el libro se llama Elimina la prisa de tu vida, de John Comer, y, y básicamente lo que enseña ese libro es cómo viviría Jesús si viviera en el 2025, ¿no? Y una de las ya, cosas que habla es eliminar la prisa de tu vida. ¿Qué ocasiona la prisa de tu vida? Y una de las cosas son las pantallas, ¿no? Entonces eran puntos que hablaban sobre el efecto de las pantallas y cómo eliminarlo y qué rutinas tener para eso. Y yo empecé a pensar, esto es para mí, yo lo necesito. Y en ese momento ya no toqué más la Play, me eliminé las redes sociales del móvil. bien. Pensé, o sea, estaba con depresión, estaba en el peor momento de mi vida, con diferencia. Pensé, tengo que hacer un cambio y esto, lo que estoy leyendo, es lo que me está diciendo Dios directamente. Bien. Y fue leer ese libro como si yo fuera un desierto y empezara a beber agua fresca. Y fue ese libro, y luego fue otro libro, y luego fue otro libro, y luego fue otro libro. Yo empecé a leer todo el tiempo que dedicaba a la Play, al FIFA, lo empecé a dedicar a los libros. Ahora la dopamina de los libros. Ah. Hay adicción a los libros, pero yo ahí no creo que llegue, la verdad. Ok, ¿cómo se Em, llama tu esposa, Samuel? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo se llama tu esposa? Micaela.
Micaela, Micaela. gracias, Micaela, por traer a Samu al mundo de los libros. Ya veo que la lectora inicial fuiste tú, o la apasionada por los libros. Y me Sí. gusta eso porque fíjense cómo al final una recuperación de un tema como los videojuegos. Ah, ¿está ahí? Saludando. Ah, Sí, Omar Bible, ahí sí. está. Saludos. Qué Bueno, bueno. de hecho está aquí cerca Bueno, mío. obvio, pero nada, ese comentario sirve para que se posicione mejor el video. Sí. Este, fíjense ustedes cómo al final quizás reprender al niño o al joven, porque al final estamos hablando de tus 29 años más o menos, o sea, ya es un adulto. 29, sí, correcto. Sí. 29 años, eso quiere decir que, o sea, los adultos también pasamos por esto, pero estamos hablando de épocas millennial, entonces las generaciones han cambiado, pero a veces ese libro, o sea, porque si yo le digo al niño, deja el videojuego, el niño no lo va a hacer, ¿me entiendes? Entonces, regañarlo, No, llevarlo al psicólogo, cortarle el internet, puede que sí, pero es muy abrupto, pero como al final una herramienta como un libro, al final obviamente creemos en Dios y Dios obra a través de diferentes maneras, te permite como aceptar mejor ese cambio. Y ni siquiera tu ujú, esposa te va a decir, mira, ella más o menos logró motivarte y logró que lo leyeras, pero al final ahora la hizo Dios en medio de ese proceso. sí, correcto, Entonces me correcto. alegra que los libros sean un mecanismo, porque al final el libro te encuentras con otro escenario de tú solo y otra cosa. O sea, no tu papá, tu mamá, porque lo vas a ver como algo malo, sino el Ujú. libro que es como más central. Sí, sí. De Ok, hecho, claro, esto era, que no sé si agosto o septiembre de 2022, en noviembre de 2021, yo le había pedido a Dios, quítame esto, yo no puedo. Y Dios tuvo que utilizar una depresión porque quizá era la única manera que yo era capaz de dejar de jugar, pero mira cómo hace Dios las cosas, que no solo me permite dejar de jugar, sino que me presenta la lectura. O sea, yo sí que es verdad que me gustó la lectura a los 14 años, pero me pudieron los videojuegos. El Señor no solo me quitó de esto, sino que me empezó a bendecir a través de los libros. Al principio eran prácticamente todo cristiano, luego empecé a leer pues no ficción, bien. novelas, un poco de todo, ¿no? Pero cómo Dios me habló de la manera que yo necesitaba en ese momento. Fue increíble, fue increíble. Entonces ya saben, una forma, que hablemos de los tips para los hijos, que ya lo preguntaron, pero una forma de quizás mejorar la administración del uso de los videojuegos a través de los libros, como al final como esposa de una Sí, persona adicta, o no, no adicta, o sí, sea, gamer, sí, que sí, juega sí, sí, videojuegos, sí, sí. cómo tú llegas a través de eso, o sea, como papá, como mamá, también puedes utilizar ese tema de los libros para que puedan Sí. entender eso. Porque al Es final, muy complicado, ¿eh? Quiero decir, pasar de un videojuego a un libro es muy complicado, pero em, creo que es difícil, para los lectores, es difícil saber gestionar a los no lectores qué tipo de libros comprarles, cómo animarles a también, la lectura. Creo que lo que pensamos, este libro es muy bueno, se lo regalo. no Y no es necesariamente, tanto muy bien. eso, es conocer sus gustos y adaptarte a ellos, Bueno, pero tu esposa adaptarte a sus gustos. la atinó, la logró contigo. Bueno, Eh, Dios en medio de ese proceso, oren para que al final Dios les lleve con el libro correcto para sí, difusión de eso. sí, Oye, deberíamos correcto. hablar con la editorial, les deberíamos escribir un libro sobre esto, Samu. Eso puede ser una Wow. idea. Ok, nada, entonces nada, pero también dejamos la puerta de que el libro es un comodín que podemos usar como herramienta para acá. Entonces, bueno, ahí comienza la transformación. Al final, ¿qué hiciste? ¿Eliminaste la consola? Sí, estuvo, no sé si un año puesta, pero la teníamos puesta para si usamos el DVD, porque no teníamos otra manera de poner un CD en ningún otro lado, Wow. pero nunca la usamos tampoco. O Ok. sea, Pero esa la era una tuvimos un excusa año para ahí tenerlo por en si la sala. necesitamos. ¿Cómo, perdona? Esto puede ser una excusa para seguir teniendo el aparato adictivo en Claro, el hogar. pero nunca la encendí, nunca Ah, ok. tuve. O sea, de primeras hubiese sido mejor quitarla, pero la verdad es que nunca tuve la tentación de encenderla. Y luego, cuando ya llevamos un año y no la habíamos utilizado para eso, creo que la guardó mi mujer, no me acuerdo dónde la guardó, y de hecho no Ni nos sé. digas tampoco. Ahora mismo no sé si la tengo o no la tengo. No, no De sé todas si está en maneras, te casa. paso mi dirección para que la envíes. Yo sí la... No, sí, porque un Lo, amigo lo- que vendió la Play 5 yo me lo hubiese vendido. lo Pero que ha aguantado mi Play, no la ha aguantado ninguna, Te lo digo, no sé cómo está vivo aún. nada, si logran comprar un libro, le regalamos una Play a otra persona. Nada, entonces nada, comienza ese proceso de transformación, los libros llegan, Samu. Vamos a ver si respondimos de acá. Quería para evitar que tus hijos pasen por... Bueno, ahí vamos a...
Entonces, nada, al final el libro se convierte como tu nuevo amigo, tu nuevo acompañante en este proceso de recuperación. Y al final, ¿qué es lo qué beneficio te ha traído leer libros? Wow. Una de las cosas que decía el libro que te he comentado, que es el que me dejó mi mujer, él explicaba, en el libro explicaba, había un párrafo que decía, hablaba de estadounidenses, ¿no? El estadounidense promedio juega tantas horas o tantos días al año, o al mes o a la semana. Si utilizara estas horas en lecturas, podría llegar a leer 3 libros a la semana. Sí, bueno, si jugabas más de 10, imagínate. O sea, Claro, si utilizara estas horas de pantallas para estudiar, se sacaría una carrera universitaria y se convertiría en un gran profesional de esto. Entonces, yo ahí empecé a ver cómo el tiempo con los videojuegos, aunque para mí era un tiempo de disfrute, era claro, un tiempo perdido. Para mí, ok, ¿vale? Era un tiempo perdido. Y cómo yo podía utilizar ese tiempo con los libros para aprender, para acercarme a Dios y conocerle más. Y también las novelas como algo para entretenerse. También no siempre quería leer para claro. absorber, quería a veces para distraerme simplemente, ¿no? Pero sí que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, o sea, aprender cosas, el libro lo que te permite es estar concentrado con un texto. No es una predicación, no son canciones, tú tienes que estar leyendo y lo bueno es que tú puedes ir subrayando y todo lo que se te va quedando en el cerebro, luego tú lo puedes volver a mirar. Si es un libro cristiano, puedes abrir la Biblia y comparar. O sea, la lectura lo que te ayuda es a dedicar tiempo a aprender y algo que te importa de verdad. No, Lo demás, dime. y no, y digamos que tal vez, bueno, ese sería otro tema, pero sería una dopamina saludable, de tal manera que esa frecuencia con la que tú venías como que se comienza a regular paso a Sí, paso y hoy en día te sí, sí, generas que sí. estás quizás más tranquilo. No, no hay picos de dopamina. Sí, exactamente. Pero igual una novela te puede dar una dopamina alta, entonces me refiero a saludables en cierta manera. Exacto. ¿Cómo puede ser un aliado en este proceso de recuperación? ¿Cuál es el título, preguntan acá, de ese libro que menciona Samu? Es el de la esposa, el de, ay, se me fue, el rojito, ¿no? Sí, este. Elimina la Eh, prisa de tu vida. ok. ¿De editorial qué? Origen. Origen. Bien. Sí, sí. Eso para Elimina tener la prisa de tu vida de John Mark fue Comer. muy Random House. Listo. Nada, perfecto. Gracias por la recomendación. Aquí recomendamos libros, claro que sí. Ese es parte de nuestro trabajo. Entonces, listo. ¿Cuánto duró ese proceso de desprenderse? Estamos hablando de casi como 2 años, ¿crees? De desprenderme del videojuego O fue, comenzar a sanar, porque al final. fue O, bastante espontáneo. Comenzar a sanar, yo creo que yo empecé a sanar desde el momento que lo dejé. ok. Yo no podía sanar antes. Entonces, yo estuve, bueno, como te dije, ¿no? Era como agua en el desierto constantemente. Igual estuve así pues 3, 4 meses, alucinando con las lecturas. Si estaba con mi psicólogo, pues le preguntaba, oye, está muy bien esta charla, pero recomiéndame un libro, ¿sabes? Que eso me ayudaba a profundizar mejor en eso. A cualquier amigo, al pastor de la iglesia, a quien sea, recomendarme libros. Y era como empezar a absorber algo que yo necesitaba y que nunca había tenido. ok. ¿Y al final estos libros te han aportado algo en tu vida, aparte de eso? Eh, o sea, me han aportado algo en mi vida. Yo creo que lo que me han aportado esos libros primeros fue encontrar un espacio sano, un espacio no solo sano, sino que de crecimiento, tanto intelectual como espiritual, en entender que la lectura es buena y yo la veo necesaria ya, o sea, no solo buena, ¿no? Totalmente, me ha cambiado la vida y como siempre digo, no es que yo sea un ejemplo en esto, fue un milagro que hizo Dios y yo solo le estoy agradecido porque no, porque cómo cambia un adicto a los videojuegos de golpe a leer libros, ¿no? Me ayudó en eso y claro, lo que yo intento ahora es pues animar a la gente a leer.
animar a la gente a pues que considere libros, ¿no? Que igual una temática no le gusta, pero el siguiente libro igual tiene otra y ya le gusta. Pero sí, me han servido para, como mínimo, ser una persona más sana en cuanto a lo de los videojuegos y eso afecta también a mi familia, me afecta a mí directamente, pero con mi alrededor. Al final, tantas horas al día afectaba a mucha más gente que yo solo. Ok, entonces de ahí sale el proyecto, me imagino, de Samu Books. Correcto. Sí, 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 Porque ¿cuánto claro. tiempo tienes ya con la cuenta? Dime, perdona. ¿Cuánto tiempo tienes con la cuenta de Samu Books? La empecé este abril. Hoy, La no em- hemos cumplido todavía un año. No, no, no la hemos cumplido aún. Ah, pero mira, Eh, cerraste el año cla- con un live. claro, la diferencia con los videojuegos es que tú sí que compartes. Este tiempo sí que lo compartes con un amigo, puedes hablar de esto, pero los libros, como que a veces también te quedas con ganas de compartirlo, de explicarlo, ¡guau, qué historia! O qué bueno es este libro, tienes que leerlo, pero claro, hasta que no se lo lea, no, Ajá. no puedes compartirlo, ¿no? Entonces, mi intención con la cuenta es pues poder hablar de estos libros, poder recomendar y sin más, al principio era simplemente esto. Luego vi también una posibilidad de poder mostrar lo que Dios me ayudó a mí, pues, pues que Dios también puede ayudar a otras personas, crean en Él Total. o no. No, y me gusta esta historia y al final más que nosotros como 24/7 librería, hablar de ese tema al final se convirtió en el eslogan de Samu Books, de los videojuegos a los libros. Y te lo juro que de repente yo vi un video tuyo y yo dije, ok, entro a tu perfil y yo me quedé con esa frase, ¿no? Después de eso busqué un video y dije, bueno, vamos a usar a este chico para promocionar un libro y ese fue el que promocionamos. Y de repente me escribes y yo dije, wow, esta es mi oportunidad. Entonces yo te lancé la propuesta, pero dije, me pareció un tema muy chévere y te agradezco muchísimo tener la libertad de poder hablarlo, porque sé qué pasa y ya que estás en este universo, pues tenerlos como aliados los libros que nos ayudan un montón a nosotros Sí, en cualquier etapa de la vida, no solamente en la edición de videojuegos, sino en cualquiera que tengamos que hacer. Y al final la mente nos juega hoy en día muchísimas cosas, entonces creo que es una aliado muy perfecta. Entonces, Samu, sí, estamos motivando los libros para esta temporada de diciembre, para que al sí. final, en vez de regalar una consola, puedan acompañarla con un libro para que lo tengas presente y nos hagas recomendaciones al final. Pero te pregunto ya, ok, primera parte, soy papá, soy amigo, soy esposa, esposo de una persona. ¿Cómo identifico que hoy estamos teniendo un problema acá? Para dejar como tres cositas puntuales, porque eso nos preguntaron. Y bueno, luego nos recomiendan otras test de cómo salir de esa de tu experiencia y cerramos con los libros. Em, Primero hay que ver cuántas horas se juega, ¿no? O sea, si al A ver, final se juega bueno, hay que buscar cuáles son las horas permitidas. Yo no sé. Yo jugaba dos y ya para mirar demasiado, pero tú jugabas 10. Eso es relativo. 2 al día, Y bueno, solo una partida. no, no te puedo poner un estudio aquí de cuánto sería, ¿no? Pero sí que ya no cuánto tiempo pasa, evidentemente, si juegas 6 horas al día, hay un problema, ¿no? Yo creo que la diferencia de una adicción a lo que no es una adicción es cómo te cambia la vida eso. Ok. Si tu vida está condicionada a que tú juegues a la Play. Si la persona puede estar 2 semanas sin jugar y ni se entera y no hay problema, o simplemente no es algo que le altere su estado de ánimo, su día a día, bueno, pues quizá yo estaría más tranquilo. Pero si es una persona que se organiza para jugar, que cuando llega a casa y puede a la mínima se pone a jugar, que aunque diga que tienes sus ratos son esos, cuidado, ¿no? Porque los ratos a veces se van dilatando y van siendo más ratos. Yo creo que sobre todo es el hecho de em, ya no sé si se lo puede controlar o no, sino cuánto le afecta en su día a día. Ok, Y, entonces y no creo en su que día a día de su trabajo y tal, evidentemente tiene que trabajar, sino en su vida en su casa. sí, Si entonces deja de pasar tiempo con la familia. listo. Bueno, entonces nada, evaluemos las horas que estamos teniendo jugando, tanto para si tienen personas así, ustedes son una de ellas. Dos, cómo eso le afecta en su día a día y bueno, parte de las emociones que ustedes también quizás Sí, están ahí, su estado mental, que hablaste muy bien anteriormente sí. de que te generaba depresión, ansiedad. Entonces, claro, fíjate que algo que tú lo puedes asociar a cualquier cosa, quizás pensaste en todas opciones menos el videojuego.
Y sí. Sí, Nada, sí. una vez identificado, ¿cómo nos recuperamos de esto? Nada, los libros, por supuesto. Quizás alejarnos Um, de las consolas también. es una pregunta muy difícil, Pero nada, porque, desde tu porque como experiencia. te digo, yo atribuyo todo el mérito a Dios, que me Ah, sacó de sí, ahí. Dios. Claro, por supuesto. Entonces, mi recomendación que yo puedo dar, y no la doy, y no quiero que suene como muy simplista de hora y ya está, sino para que haya un cambio, primero tiene que haber un arrepentimiento. Sí, claro. Entonces, si la persona no ve que tiene un problema y no quiere cambiarlo, va a ser muy complicado. O sea, como mucho le puedes quitar la consola y puedes tener una discusión fuerte y veamos qué pasa, ¿no? Se puede probar. Pero si la persona no ve que tiene un problema y no quiere cambiarlo, eso es el primer paso. A partir de ahí es buscar ayuda. Yo creo que buscaría ayuda en la misma familia que le ayude a o limitar las horas o a quitar la consola y basta. Pero creo que lo principal pasa por la misma persona. Si la misma persona no quiere cambiar o no ve que necesita cambiar, va a ser complicado. Entonces yo Entonces, nada, empezaría por ahí. sí. Hagan una introspección entonces de cómo se están sintiendo con los videojuegos. Buscar ayuda me encanta. ¿Y qué más? ¿Alguna más? Y yo les diría que entreguen, o sea, yo hablo con mi experiencia, que entreguen este tema a Dios Muy y bien, Dios. confíen que Él les va a sacar de ahí. Amén, claro que sí. Ahora bien, creo que un tema muy importante sería si Samus se encontrara otra vez con una partida de la FIFA, ¿volvería a jugar? Eh, yo quiero pensar que sí. Ok. O sea, yo quiero pensar que si vuelvo a tener la Play y vuelvo a tener el FIFA, volvería a jugar 10 horas el fin de semana. Quiero pensar Dios. así. No, no, yo quiero pensar así porque entonces seguro que no lo voy a volver a hacer. Ok. O sea, si yo pienso que el tener la Play me va a ocasionar volver a lo de antes, pues no me voy a volver a poner la Play. Eso Ok. seguro. No, no. Sí, a lo que voy es que creo que a veces parte del proceso de cuidarte es alejarte también de eso que no te está jugando bien. ¿Sí? Sí, Porque tú puedes decir, sí. no, nada, juego una horita nomás, pero como tú dices, eso se dilata el tiempo y eso no Sí, va. yo no me veo capaz de decir, vuelvo a jugar, pero poco. No, no creo Ok, que pueda. pero ya tú sabes lo sensible que puedes hacer bajo esas circunstancias, que no pasa nada, está bien. Sí, Hay sí, que, sí, hay que sí, sí, sí. entenderlo, comprenderlo y aceptarlo y en función de eso uno se aleja. ¿Sí? Yo como Sí. te dije, no puedo jugar más de 2 horas porque me lastima los ojos, no soy sensible, no sé. No puedo, no puedo. Por más que yo Pues quiera, no da puedo. gracias por eso. Da gracias por eso. Sí, no, y te lo juro que sobre todo los juegos que se mueven mucho en primera persona, no sé, siento que todo comienza a moverse. Impresionante, yo Vaya, no sé, pero bueno, vaya. gracias a Dios quizás me ha protegido de eso. Y bueno, animados a todos también, o sea, no sé si están mal por pasar por esta circunstancia. Samu es una muestra de que con Dios y los libros se pueden seguir adelante. Entonces, Ujú. Samu, ya llevamos 1 hora en este live. Sí. Se pasa rápido, me hubiese gustado charlar mucho más. Pero bueno, ya para ir cerrando contigo, recomiéndanos por qué leer en estas Navidades, libros y sobre todo seguir a la cuenta de Samu, que se ha convertido en todo un influencer. Gracias por compartir tu Pues testimonio, dice aquí lectura, por ser de ayuda para muchas personas. Soy fan de tu contenido literario. muchísimas gracias. Sí, Muchísimas guapo. gracias. Nada, Eh, es tu versión, pero femenina, creo yo. La conozco, pero la mía un poco, no, entonces. se me ha pasado súper rápido este rato. La verdad es que qué pena, porque estaría más No te rato. preocupes, yo no trato de. Por mí nos quedamos aquí hablando, pero tengo que respetar el tiempo de Claro, discutir claro, porque claro, no por puedo. supuesto. No, recomiendo el hábito a la lectura. El hábito a la lectura es muy enriquecedor, es muy sano Mira, aquí tu y ayuda esposa a no, crecer como persona. perdóname. Tu esposa no va a decir eso, va a decir, My Bible dice, tengo que ¿La he decirle donado? que no se acuerda, pero la Play la donó. Ahí está el Ostras, faxo, ahí está, estará rodando por fíjate, ahí. Tipo, fíjate. entonces nada, Pues, gracias por ese dato curioso, My Bible. espero Mira, que sea, me que gusta. no sea de maldición a nadie esa play ahora. Claro que no, pero bueno, esperamos que no. Igualmente, ahorita que está haciendo recomendaciones, vamos a conectarla con esta pregunta que hizo. Empiezo a leer muchos libros, pero nunca los termino. ¿Alguna recomendación? Y eso también, que tú eres un Sí, especialista leyendo. mm, yo recomiendo que uno mismo escoja los libros. Por ejemplo, me Bien. preguntan mucho
¿qué le regaló a mi hijo o qué le regaló a mi esposo? Me lo suelen preguntar mujeres. Entonces yo digo, primero, que te vean leer a ti, ¿no? Que tú seas un ejemplo de lector. Pero pongamos que no eres ejemplo. Yo recomiendo ir a la librería juntos, si no puedes ir, pues una librería online, y Claro, y que cada uno busque un libro que le llame la atención, sea por el tema que sea, por la portada, por lo que sea, pero que sea un libro que una persona escoja y y que al comprarlo dedique tiempo a pasar, o sea, dedique un espacio de tiempo a leer ese libro. Puede ser, además yo recomendaría, a mí me encantaría, pues pasar tiempo leyendo juntos con otras personas, cada uno su libro, ¿no? Pero vamos dos, tres personas a comprar un libro, pues pasamos una hora al día o lo que sea leyendo, o antes de dormir, lo que sea. Pero tú dedicar tiempo a leer ese libro, normalmente hay partes del libro que cuestan más. Yo recomiendo que leerlo hasta el final. Evidentemente, si se te hace muy complicado, pues no hay que sufrir leyendo, ¿no? Pero yo recomiendo empezar uno y acabarlo. Y luego ya, hasta que no lo acabes, no estar pensando en qué otro me voy a comprar. Porque yo mismo como creador de contenido que veo tantas recomendaciones, al final la cabeza satura, ¿no? Y pienso, bueno, cuando acabe este ya pensaré que quiero leer. muy bien. Pero pasar tiempo, parece un poco extraño decirlo así, ¿no? Pero pasar tiempo de calidad con el libro. Ojearlo, tomarte un café, tomarte un té, lo que te apetezca, estar en un lugar cómodo y disfrutar de ese rato. Sí. Y yo recomiendo esto porque pasar tiempo leyendo un libro, aparte de lo que te aporta ese mismo libro, va a ser un tiempo sano para ti. Total. Entonces, nada, a todos los que nos ven, animamos a revisar los libros. Gracias por las recomendaciones, Samu. Perdón por la hora, pero bueno, son 6 horas, Para nada. ya aprendimos la diferencia. Pero qué lindo poder conectar con eso y a todos los influencers, a personas como tú, cómo puedan colaborar tanto con librerías como cualquier otra persona. Todas nuestras historias cuentan cosas y Dios ha hecho Sí, grandes cosas con cada uno de nosotros, así que qué bueno que sí. esto se pueda convertir en parte de tu ministerio tal vez. Aquí nos agradecen a ambos, así que nos gusta escuchar tu historia. Esto va a quedar grabado aquí en Instagram, pero también va a ir para las plataformas digitales como YouTube y Spotify y demás, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, cualquier cosa, recuerden comentar. Si tienen dudas, Samuel les puede responder. Samuel, yo haré lo posible, aunque el adicto es él, no mentira. Pero, o sea, yo me sentí identificado. Yo sé que esto pasa en los libros y no quería como, más bien agradecerte por ser valiente en contarla, en reconocerla y ser un ejemplo a seguir. Y quizás Pues las próximas muchísimas gracias. recomendaciones puedas decir, en vez de recomendar un libro, vamos a hablar de cómo, cómo adaptarlos en un hábito saludable en nuestra vida, para no Sí, decir, no sí, satanizar a sí, sí, los sí, sí. videojuegos tampoco. Entonces, Total, no total. sé si hay otra pregunta, Samu, que quieras hacer. Yo sé que Eh, todo fue hacia ti, pero bueno, esto es ¿Hacerte a todo. ti, hacer a los espectadores o a quién? No, en mi caso que estamos aquí, en mi caso que Ah, yo te invité, sí. si No, tienes alguna quería pregunta. saber, claro, vosotros sois de mucha bendición con vuestro trabajo, lo que estáis haciendo. Em, ¿Habéis visto cambiar vidas a través A de los través, libros? sí, claro que sí. Mira, al final los libros, sobre todo los libros de fe que promovemos, que son, para no decir cristianos, van a un punto que hablábamos ayer en otro podcast, que es el Evangelio de la Biblia, que es conocer a Jesús como tu Señor y Salvador, que te puede ayudar en la situación en la que tú te encuentres. Entonces, sí, los libros cambian vida, los libros cristianos tienen vida. Y fíjate que tú te conseguiste con uno de ellos. Y te conseguiste con Sí. el personaje más importante Ujú. que predicamos. Así que Sí, claro, que cambian vidas. También acompañan, consuelan, enseñan. Y bueno, es parte de la responsabilidad que el Señor nos ha dado en este tiempo y bueno, con mucho cariño lo hacemos. qué ¿Sí? bueno. Yo la verdad, a pesar de que lidero parte de, esto, de todo esto, eh, soy el que quizás no soy el, tú serás más lector que yo, la verdad, pero como empresario me pongo la camisa de los amantes del libro y hago lo mejor que puedo para todos ustedes. Y es parte de esta cultura también, quiero que te dejo la iniciativa a ti y a todos los que están dentro de esta industria. Y gracias, Samu, por aportar y por estar abierto a colaborar, eso me encantó.
De hecho, por esto es una prueba supuesto. piloto también. Yo dije, no, vamos a ver un poco más. A mí me gusta mucho charlar. Sí. Entonces, ya me perdí. La abrí tanto que se fue. Bueno, no, no, comentabas, ¿no? Ah, Cómo cambiaban las vidas, sí, vidas los es libros. parte, y bueno, ya me acordé, parte de este proceso también es enseñar y educar y tener una cultura dentro de esto. Entonces los libros te enseñan a educarte para educar a otros. Entonces más de que vender un Sí, libro, sí. es, sé que me decías que vendan bastante y está bien, obvio que sí, necesitamos vender, pero queremos también enseñar. Ujú. Queremos ser personas que vivan los libros, que enseñen los libros y que seamos amigos de esos y nada, qué bueno que Y podamos bueno, recomendar. Es qué para que bueno. también lo tengas en cuenta de por qué hacemos esto. Sí, Y nada, es que estamos abiertos para otras colaboraciones, Samu. por ¿Me supuesto, entiendes? cuenta con ello, cuenta con Ya lo ello. hicimos y animamos a otros. Sé que has venido colaborando con grandes editoriales también de la industria, me alegra también por eso. Pero a veces quiero salir del promover libros, como vamos a sentarnos a leerlo, vamos a Ujú. disfrutarlo y hablar sobre historias como estas Sí, que también conectan. ¿Me sí, entendés? Y al final va sí. lo mismo, ese contenido va a ser de bendición para muchos. Entonces, Amén, nada, muy contento de amén. conocerte. Un placer, Me puse la placer gorra inmenso. por ti. Dije, Sí, él la posiblemente tiene pusiste, una sí, sí, gorra. sí, sí, sí. No consigo una de la marca Under Armour y dije, no me dio tiempo. Estaba que me compraba una, no soy tan fan de la marca, pero dije, no, porque yo comencé a revisar la historia aquí dije, oye, tiene siempre una gorra. Ahora pregunto yo, dato curioso, ¿cuántas gorras de Under Armour tiene de la marca? Wow. No puede ser. ¿Cuántas? Oh, No, no tantas. 10, yo creo que sí. 10. Dice dice mi mujer Yo que creo que más, cuando pero Samu pasa del número 10, 10 horas, 10 algo, sí, no, ya pierdo la cuenta. no, yo tengo como dos o tres, no sé. Entonces, nada, espero que eso te aporte también a ti. Y bueno, nada, contentos de estar aquí. No sé qué más decir, sino simplemente. Ha sido un placer. Ya te digo, es la primera vez que hago un live Sí, o un en vivo. yo te dije que, bueno, en el caso de nosotros, pues somos como medio contemporáneos y yo trato de hacerlo simple, sencillo y así como estamos haciendo. Pues he estado súper a gusto, me he sentido muy cómodo y te agradezco este espacio porque charlar para mí también me encanta y agradezco mucho a todos los que habéis estado viendo, a comentarlo, a las preguntas que habéis hecho, porque, porque la verdad es que da sensación, ¿no? Como que estáis ahí expectantes y se agradece muchísimo. La verdad es que yo me he sentido muy, muy querido. Sí, de hecho lo hacemos aquí en Instagram para que sea más fácil grabarlo. Ojalá después lo podamos quizás repetir o hacerlo diferente en plataformas Sí. como TikTok, que te genera una dinámica totalmente diferente. Entonces, ahí está para todos ustedes, así que quedará grabado. Entonces, Samu, Dios te bendiga a ti, a tu esposa, Igualmente. saludos a tu esposa, que es una gran protagonista en esta historia, a tu bebé. Bueno, que tengas felices Navidades y pues bueno, yo te voy a preguntar aquí, perdón por exponerte, pero ¿te volveré a ver después de un mes? ¿O ya te Dale. vas a tomar un tiempo? Dale, lo miramos, sí, sí, por supuesto. Dije, no, Vamos preciso, hablando. Samu, lo conozco y ya se va después de un mes de tú- Por el mes ese, ¿no? sí. Sí, necesito un poco de calma en mi vida ahora mismo, así que hay cositas que me tengo que ir quitando, pero bueno, es algo temporal, así Sí, te pido que perdón nada. por haberte quizás sumado a eso. Yo dije, Dios, yo le invité a un live y esta persona se iba a ir. Me hacía mucha ilusión, a la vez que también estaba nervioso, digo, no sé cómo va a ir, pero te agradezco mucho, muchas... eh, feliz año, feliz Navidad. Sí, claro que sí. Bueno, Que ustedes sean celebran mucho Reyes, ¿no? bendecido. También. Sí, bueno, yo no lo he hecho nunca, pero aquí se celebra. Sí, 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 No sí. por lo general acá, bueno, yo no lo hago, pero sé que algunas personas lo hacen. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí, sí. también feliz de Reyes y pues bueno, el próximo año espero futuras colaboraciones y nada, te deseo lo mejor. Y ahí queda el contenido para ambos también, que te aporte a ti también, con mucho cariño de Much- mu- 24/7. muchísimas gracias, igualmente. Entonces, Chaito, ¿qué hora es allá? Qué pena. Son las 10:15 de la Ah, noche. bueno, no fue tan mal, Está no fue bien, tan está mal. bien, está Sí. muy bien. Una hora y algo, no son 10 horas. Está muy bien. Entonces estamos bien. Entonces nada, ánimos y bendiciones para todos. Nos despedimos, chao, chao. Chao, chao.